Yo había dicho respecto de su diferencia con Gadamer, habíamos avanzado un par de líneas y ahora lo siguiente. Avancemos en un punto clave. El mismo argumento crítico respecto de Weber es usado en la crítica a la teoría de sistemas. El argumento respecto de Weber es el siguiente. Aunque existan esferas valóricas diferentes, en sus contenidos son idiosincráticas, pero en las formas de aprenderlas requerimos de procedimientos universales. Esa es la crítica a Weber. Y Weber se refugia en decir, aquí ya solamente podemos conversar por voluntad, pero no hay nada más que hablar. Son esferas irreconciliables entre sí. ¿Ya? Entonces él dice, cuidado, en su contenido son particulares, en su forma de aprenderlas requieren de una actitud y comprensión universal. Y con eso también se separa radicalmente de la lectura posmoderna. No puedo profundizar acá, pero sería interesante ver cuál es el Wittgenstein de Habermas, porque él lo usa precisamente para demostrar que es posible superar la cáscara o el prejuicio del relativismo cultural. Mientras que el Wittgenstein de los postmodernos es precisamente para reforzar la tesis de los lenguajes particulares idiosincráticos, donde no hay ninguna posibilidad de un metacódigo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace respecto de la teoría de sistemas? Pero en esta última, o sea, respecto a la teoría del sistema, no respecto del concepto de acción, pero sí respecto de su sui generis concepto de comunicación que desecha al lenguaje como mecanismo genuino de coordinación social y por ende necesariamente a los individuos como actores del proceso comunicativo y al concepto de clausura operacional. Por otro lado, sabemos que la posición sistémica criticada se deshace muy rápidamente de la visión habermasiana, aduciendo no solo el uso estratégico de argumentos, sino que, sobre todo, aduciendo a la inviabilidad empírica, especialmente respecto de la materialización de condiciones favorables al discurso. Yo no sé si ustedes han trabajado en el doctorado, en el magíster, la concepción sistémica de Luhmann respecto de la comunicación. Yo la considero muy importante abrirla a la conversación, no al cierre, a decir, mira, sistémicamente es así y punto, y al que le gusta y al que no le gusta no le gusta. Eso para mí está muy lejos de una conversación académica. Bien, ¿cuál es nuestra posición? Y por eso les decía yo que se trata de un trabajo inédito, que lo he desarrollado para diseñar nuevas estrategias de intervención y regulación social en la conflictividad social, particularmente en la cuestión ecológica, ¿ya? Donde digo, en esto no sigo a Habermas, en esto no a Luhmann, pero acá me voy a remitir solamente, muy poco a mí, sino que para poder ilustrarles a ustedes dónde están las diferencias y cómo es posible usar, en este caso, la teoría habermasiana. Nuestra posición respecto a las dos teorías dice relación con el aprovechamiento de la comunicación social general para desarrollar correctivos en aquellos problemas que la sociedad reconoce riesgosos. ¿Qué significa comunicación social general? Si ustedes van a Luhmann, están las comunicaciones binarias de los sistemas funcionales, ¿cierto? Economía, política, derechos, ciencia, sistemas de defensa. Si van a Habermas, tienen integración sistémica, es decir, subsistemas también diferenciados por el dinero y el poder, y tienen al otro lado el mundo de la vida. Yo uso el concepto de comunicación social general, que es aquella que no está codificada binariamente y que circula. Es una comunicación flotante. Ahora me quiero adelantar. Yo di una conferencia en la Adolfo Ibáñez para el doctorado que se titulaba, no aparece así intitulada, Luhmann siempre gana. Porque en la conversación con Luhmann, él me decía, ya, Juan Miguel me decía, esa comunicación, investiguemos por ejemplo el feminismo o los problemas de género, que eran los temas en ese momento, aparte de los ecológicos. Esa comunicación social flotante que tú ves o que usted ve, en algún momento se transforma en movimiento social.
y ya pasa a ser una comunicación binaria, aunque sea difusa, aunque hable muchos idiomas. Y en algún momento se transforma en comunicación política porque lo que quiere un movimiento social es cambiar una regulación política, o sea, una ley discriminatoria, por ejemplo. Entonces, entonces esa gran comunicación social al final es un perturbador, un irritador, no en el sentido negativo, sino que altamente positivo, y de hecho Luhmann lo reconoce así. Él dice los movimientos de protesta, parafraseando a Varela, a las tesis de Varela, que Varela no estaba de acuerdo, esto de más decirlo, son advertencias, son despliegues que hace el sistema para avisarse que está mal. Cuento corto que de un resfrío no se pasa a un cáncer. Entonces él decía, los movimientos de protesta alertan la sociedad. Otra cosa es que los movimientos de protesta crean que van a lograr instalar un nuevo principio estructurador de la realidad social. Ahí sería, colegas, una enorme discusión, conversación de cómo se ven los movimientos sociales desde una perspectiva luhmanniana, o incluso yo me atrevería a decir una perspectiva luhmanniana, habermasiana, un poquito corregida, como es lo que yo trato de hacer. Entonces, atención con eso. Siempre ganaba, ¿por qué? Porque podía mostrar con evidencia empírica que lo que fue un gran movimiento social, piensen en el siglo XVIII, XVII, XVIII, ante la Revolución Francesa, se condensa después en regulativos sistémicos. O sea, el movimiento social por la libertad sexual en los libertinos pre-Revolución Francesa, era toda una explosión que corría el cerco de lo permitido. Se lo permitían muy pocas personas y en círculos muy, muy privilegiados. Sin embargo, después se plasma en el derecho. ¿Y qué es lo que ocurre en restauración? No va a ser como lo soñaron. Entonces, mi contratesis era la siguiente, de que las comunicaciones sistémicas altamente binarias y diferenciadas, ¿de dónde se nutren? ¿De dónde han salido? De esa comunicación social general. Y eso se me ocurrió porque cuando yo miraba a Habermas decía, ¿de dónde salen los sistemas funcionales para Habermas? Del mundo de la vida. Y después se revierten sobre el mundo de la vida y lo colonizan. Eso es Habermas. Yo estoy en un lugar mucho más cómodo, digo comunicación social general, que es imposible de dominar porque es la que entrega la nutriente para que las comunicaciones se binaricen. También puede ser de que una comunicación altamente diferenciada comience a ser más amable y se desdiferencie, y eso a Luhmann le tenía pavor a eso, temor. Yo creo que no es tan grave tener conversaciones múltiples. De hecho, habían algunos economistas que hablaban, tratemos de gestar organizaciones sociales que tengan multiplicidad de lenguajes. Sería un largo trabajo presentarles eso, sobre organizaciones sociales leídas sistémicas y habermasianamente para promover, para que sean traductores de múltiples comunicaciones que no se entienden entre sí. Eso lo aprendí cuando me tocó trabajar en ciencia y tecnología, porque el físico quería ganar el premio Nobel y veía fórmulas. El director del banco preguntaba, señor premio Nobel, futuro premio Nobel, ¿cuánto le falta a su producto para que yo pueda ganar dinero? ¿Me entiendes? O sea, eran códigos y programas completamente distintos. Al de la universidad, ¿cuánto dinero me va a dar el Estado para que pueda financiar? Entonces, ahí empecé a mirar eso de la multiplicidad de comunicaciones. No es que lo haya sacado de una receta teórica, y no se podían traducir entre sí. Y a mí me tocaba mediar, imagínense. Y un profesor sociólogo me dijo, mira, los sociólogos podemos mucho más de lo que nosotros creemos. Porque yo de física no sabía nada y de economía financiera, pero podía darme cuenta que tenían códigos distintos. Valga esta comparación para que ustedes vean que la tesis de la comunicación en general traten de, si hacen un paralelo, llevarla al sentimiento, a la emoción. Usted puede tener una represión enorme, y tiene por situaciones sociales que autocontenerse y autolimitarse, pero no puede erradicar la pasión, el deseo, no lo, o sea, a lo más lo puede administrar y puede permitir que la sociedad se lo administre, pero usted no puede decir consigo mismo, cuando se mira al espejo, decir que ya no lo tiene cuando todo su cuerpo y toda su expresividad dice que lo tiene. Cuento corto, cuando yo una vez lo conté en Alberto Hurtado, me tocó por temas muy cerca de Valdivia, en la cordillera de la Cuesta de las Tarrias, de repente me vio enfrentado a una puma con sus cachorros.
y ustedes comprenderán que en ese momento no había teoría que ayudara ni reflexión que ayudara, sentía mi espalda tiritar, sudar, etc. Entonces, esa fuerza, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de comunicación social general. Hagan el paralelo en la conciencia con el deseo, el miedo, o sea, las emociones fuertes. Usted puede hacer como sí, pero el cuerpo le dice que no. ¿Cierto? Incluso no necesitamos un puma, basta que haya un perro un poco enojado y ya nos ponemos cautos. Entonces, yo apelo a eso y continúo. Pensamos que el punto de encuentro entre ambas perspectivas sigue siendo la recurrencia a la comunicación social general como sustento unívoco de lo social. Lumen respecto a este tipo de comunicación es cauto, pero sí precisa que la comunicación codificada no prescinde de la comunicación general, pero la rebaja a los contactos socialmente y cotidianamente evidentes. Pero esta posibilidad teórica, en tanto, resalta la existencia empírica de la comunicación social general, es altamente mediatizada por el mismo Luhmann con la afirmación que las posibilidades que tiene la comunicación general de enfrentar con éxito a la comunicación sistémicamente codificada son muy limitadas. Y ustedes en sus profesiones eso lo viven a cada rato. Y nosotros también. Es precisamente en este punto de desafío donde vemos el aporte habermasiano. Habermas busca con el desarrollo de la teoría de la acción comunicativa ya completado, plausibilizar la tesis de que al querer recurrir a la formación de discursos intersistémicos, estaríamos obligados a reconocer a la comunicación social general más allá y más acá de las específicas comunicaciones sistémicas. Estos desarrollos se encuentran en los trabajos posteriores a la teoría de la acción comunicativa, destacándose entre ellos una gran obra como Facticidad y Validez, donde acoge dos desafíos respecto de las posibilidades de cambio social en la relación derecho y política. Por un lado, a la tradición que remite, disculpe la redundancia, a la tradición de la razón práctica kantiana, representada fundamentalmente por la obra de Rawls, y por otro lado, la tradición funcionalista sistémica que va desde Luhmann a Wilke, Teubner. Es respecto de esta última en la cual por el momento nos concentraremos, a quien Habermas dirige la interrogante siguiente. ¿Cómo sería posible desde una perspectiva sistémica afirmar la viabilidad de discursos intersistémicos sin recurrir al lenguaje ordinario o natural? Para Habermas, las innovaciones al interior de las premisas sistémicas propuestas por Teubner y Wilke son difíciles de concretar, ya que aquello a los cuales estos autores recurren se parece tanto al lenguaje ordinario. La limitación central en la cual tienen que incurrir los autores sistémicos es que no pueden concebir, según Habermas, como sí lo hace la teoría de la acción comunicativa, al lenguaje, escuchen bien, al lenguaje como horizonte universal del entendimiento y de carácter multifuncional. Esta posición Habermas la va a ejercitar precisamente allí donde también se han concentrado los autores sistémicos, en el derecho en primer lugar. De toda esta vuelta, acuérdense que la tesis era función bisagra del derecho, de toda la vuelta de por qué es posible. Entonces, miren esto, en la teoría de sistemas se procesa el sentido a través de los sistemas psíquicos, es decir, pensar, pensar, pensar. La diferencia entre pensar y no pensar es que el pensar hace. En los sistemas sociales, comunicación. Por lo tanto, en la sociedad la diferencia entre comunicar y no comunicar que la comunicación hace. Con el truco de que en esta comunicación los individuos no son parte de la comunicación, ni gestoras ni agentes. Eso Luhmann. Y de ahí vienen las interacciones, organizaciones, sistemas funcionales. Y cuando se trata de intervenir la realidad social política, hay autores postsistémicos que hablan de discursos intersistémicos. Y ahí donde Habermas les dice, a ver, ustedes decretaron al lenguaje como no mecanismo de coordinación social. Recuerden que eso nosotros en todas las carreras de ciencias sociales los hemos aprendido. De trabajo social, periodismo, psicología, lenguaje, mecanismo de coordinación social. No necesariamente la Habermas, pero desde la antropología se nos ha dicho siempre eso.
Bueno, esa posibilidad la teoría de sistemas lo omite. Dice el lenguaje es un mecanismo de acoplamiento estructural entre individuo y sociedad, es decir, cuando ustedes están mirando la tele solo y reciben una información que los irrita, hay acoplamiento estructural. Y movimiento social hay cuando usted se junta con otro, intercambian mensajes y generan algo. Pero el lenguaje no está en la teoría de sistema como mecanismo de lo social. Entonces, de allí que Habermas le diga a los autores posistémicos, porque Luhmann ni siquiera intentó discursos, dijo, mira, si sobrevivimos, lo vamos a saber y si no, no lo vamos a saber. La evolución se preocupa de eso. ¿Ya? Era muy escéptico respecto de generar mecanismos de corrección, de regulación e intervención social. ¿Ya? Mientras que nosotros estamos todos abocados por las profesiones de ustedes, lo que hacen precisamente a eso. A ver, ¿cómo es posible intervenir a través de la comunicación? ¿Cómo la comunicación se interviene? Entonces llegan esos autores y de pronto se ponen a hablar de discursos intersistémicos, mesas de negociación, instituciones compensatorias. Y Habermas le dice, ¿pero cómo? Si en su teoría eso no existe en su teoría. Lo dejo hasta ahí. ¿Cuál es el argumento central de Habermas entonces? La conexión comunicativa entre sistema y mundo de la vida, y ahora lo cito, exige por debajo del nivel de los códigos funcionalmente especificados un medio general de comunicación. Tal medio se parece tanto al lenguaje ordinario que casi se confunde con él. Fin de la cita. Entonces, medio general de comunicación, el lenguaje ordinario o natural. Vamos al derecho. La especificidad del derecho radicaría en que cumpliría una función bisagra entre sistema y mundo de la vida. Esta función se comprende difícilmente. Podría ser postulada por la teoría de sistemas a partir de su propia fundamentación, en tanto ya no asume, no tiene a disposición la distinción sistema-mundo de la vida. Recordemos un episodio de máxima relevancia en el desarrollo de la perspectiva habermasiana que concluye con la teoría de la acción comunicativa. Habermas, a propósito de la interrogante central de la sociología como ciencia, esto quiere decir, ¿cómo es posible el orden social?, se preguntaba si solo debemos preocuparnos de una teoría de las acciones imputables a sujetos o de una teoría de sistemas que parte de las estructuras. La respuesta de Habermas fue la unión de ambas, pero la teoría de la acción será alterada en un punto decisivo. Ya no serán los motivos y orientaciones claramente conscientes de los individuos singulares el epicentro del análisis, sino que la totalidad del mundo, de las ideas y habilidades básicas, fundamentales, aquellas certezas del sentido común. Aquel horizonte de supuestos fundamentales compartidos intersubjetivamente en el cual está anclado todo proceso de comunicación. Es lo que Habermas designará como mundo de la vida. El examen de las condiciones de las afirmaciones que allí se realicen, Habermas lo denomina racionalidad comunicativa. Desde la perspectiva de la participación de los sujetos, la sociedad es el mundo de la vida de un grupo social. Desde la perspectiva de la observación, es la sociedad un sistema de acciones. Hemos recapitulado al respecto estas operaciones porque son las que en definitiva le permiten sostener a Habermas que las ideas de desarrollar interferencias o que se estén dando tales entre los sistemas en tanto usan el sentido de la comunicación desarrolladas por Toynbee, Wilke, etc., no pueden encontrar un lugar de intersección al no contar con la distinción clave desarrollada por él, como es el de sistema, mundo de la vida. A lo que se refiere Toynbee, a interferencias que deben conducir a un derecho reflexivo, a discurso intersistémico en el caso de Wilke, sería sólo posible si se entiende como un resultado, y aquí cito, de la peculiar doble posición y función mediadora del derecho entre un mundo de la vida que ha de reproducirse a través de la acción comunicativa por un lado y los subsistemas sociales funcionales por otro. Cierre la cita. Es obvio que para la teoría de sistemas el derecho no está nunca en el mundo de la vida. Ahora,
Pero ¿por qué tanta confianza en el lenguaje ordinario? Porque aunque este, según Habermas, constituya un horizonte universal del entendimiento, en principio puede traducir todo de todas las lenguas. No podría, sin embargo, operacionalizar sus mensajes para sus destinatarios de forma comportalmente o de comportamiento eficaz. Pero esta traducción a códigos especiales depende del derecho, el que está en comunicación con los medios de control o regulación que son el dinero y el poder administrativo. Y aquí repito la tesis del comienzo. Para Habermas el derecho funciona como un transformador que es el que asegura que la red de comunicación social global sociointegradora no se rompa. Sigo, la posibilidad de circulación de tales mensajes, el derecho se la ofrecería tanto al sistema como al mundo de la vida. Y aquí en este trabajo yo hago un paralelo, no lo he terminado, con los medios. Y en este momento, por favor, les pido que hagamos abstracción de lo real, cómo operan los medios. Si los medios pudiesen cumplir esa función mediadora, en la tradición de la ilustración, de autoesclarecimiento social e individual, al poder retraducir con una función, con mecanismos muy específicos, lo que se provoca en nuestros ambientes cotidianos y los imperativos sistémicos que rondan nuestros ambientes. Trabajo, medicina, lo que sea, transporte, etc. O sea, estoy pensando en una función de los medios cuando ustedes ven situaciones de altísima precariedad. Piensen ustedes, una persona que trabaja en Santiago, vive en La Pintana, Cerro Navia, ¿cuánto demora para ir a su trabajo? 2 horas para allá, 2 horas para acá. Bueno, el medio, la comunicación del medio, estoy hablando de los medios de ustedes, sí puede procesar ese malestar, porque no hay otra palabra, nadie va a estar contento con eso. Y comenzar una ilustración cognitiva. ¿Por qué tenemos este sistema del auto? ¿Por qué no transporte público? Esto es un pequeñito ejemplo, colegas, o sea, ustedes sáquenle, vean muchos más ejemplos. Violencia en la calle, ¿por qué? Entonces, el medium de los medios tendría la capacidad de hacer esa retraducción. Y eso significa también lo que ustedes seguramente han escuchado hablar del llamado periodismo investigativo. Lo que hace el periodismo investigativo, si es que no quiere ser sensacionalista, independiente que después genere sensaciones, es tener una expertise también científica. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Raúl Sor. Mira, hace más de 10, 12 años que ya no veo tele casi nunca, salvo programas muy especiales o fútbol. Tampoco leo diarios por salud mental, pero de vez en cuando me encuentro con Raúl Sor y veo que él no es especialista en temas ecológicos, tampoco es un experto en sistemas de defensa. Sin embargo, no está impedido de poder, a partir de problemas y de evidencias y de grandes catástrofes, ingresar a un conocimiento científico sobre eso y poder retraducirlo. Y eso es un mérito enorme. No estoy hablando aquí de la crítica fácil, la condena y todo eso. Entonces, solamente yo ese trabajo nunca lo he terminado, les hago un paralelo, en derecho sí lo he avanzado mucho y eso es lo que había seleccionado para ustedes, porque acá dice, mira, que la red de la comunicación social global sociointegradora no se rompa, que retraduzca, que le ofrezca la posibilidad, o sea, que el derecho ofrece la posibilidad de ofrecer mensajes tanto a los sistemas como al mundo de la vida. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿cómo tendría que estar construido ese derecho para que pueda ofrecer esa posibilidad? ¿Ya? Yo dejé de mirar eso y no tengo idea expertise para decir nada al respecto. Paso a un último nivel, que es la distinción de los discursos de aplicación. Por ejemplo, habría que distinguir entre discursos de fundamentación, que están orientados al tema de la verdad, acción comunicativa, ética del discurso, de los discursos de aplicación, en que usted ya tiene un programa de intervención. No sé, estoy pensando
cómo genero algunas medidas que en los barrios, no tendríamos por qué decir barrios pobres, porque si ustedes van a los barrios ricos, la violencia no se nota, pero está ahí. Ya hay una evidencia enorme, una violencia que se invisibiliza y que se dosifica de otra manera. Pero uso el ejemplo clásico nomás. Ya, vamos a los barrios pobres, bueno, ¿cómo genero un discurso de intervención a partir de verdades ya establecidas comunicativamente, ¿verdad? Lo cual significa un proceso investigativo? Eso lo hacen ustedes y después dicen, bueno, esto es un discurso de aplicación, es mucho más contextual, tiene una gran proxémica, mientras que el discurso de fundamentación es casi un discurso de convencimiento muchas veces, mientras que eh, el discurso de aplicación ya tiene que ver con una actividad transformadora. Ahora, no podemos entrar a desarrollar los otros supuestos habermasianos, especialmente aquellos que tienen que ver con sus propuestas de una democracia deliberativa. Solo cabe recordar que son aquellos trabajos donde toma mayor distancia las premisas sistémicas, recordándole a sus exponentes que con las modificaciones que realizan, les resultará cada vez más difícil mantener aún la tesis de la horizontalidad sistémica, es decir, que todos los sistemas valen lo mismo. Esto es un tema muy difícil, no lo toco ahora. Nuestro trabajo culmina en un intento de reconstruir las variaciones al interior de la teoría de sistemas y con el desarrollo de la tesis habermasiana sobre el lenguaje ordinario. Nuestra posición o sospecha es que el dilema o problema en cuestión puesto por ambas teorías o paradigmas puede resolverse con un recurso a la estructura reflexiva del sentido y del lenguaje. Pero una respuesta positiva estaría, a lo menos por el momento, solo posicionada al nivel de la arquitectura conceptual fundante de la teoría sociológica. Las viabilidades empíricas de tales propuestas hay que buscarlas al nivel de la teoría social. Entonces habría que examinar las propuestas de Habermas, profundización de la democracia, y la tesis del desarrollo de discursos intersistémicos y de generación de instituciones compensatorias desde un punto de vista lumaniano. Bien. Entonces, yo voy a comenzar poniendo dos temas que son, bueno, importantes desde mi punto de vista como semiótico, interesado en la teoría de sistemas, como tú sabes, y que han sido parte de nuestros temas de conversación siempre. El primero tiene que ver con si tú eres, de alguna manera, si tú pudieses hacernos un muy breve panorama de dónde queda el concepto de cultura, porque obviamente esta es la digamos, la temática de esta asignatura en particular. ¿Dónde queda la cultura, tanto para Habermas como para Luhmann? Porque obviamente el lenguaje también lo asociamos a los procesos culturales y también en particular a los procesos de ¿cómo vamos a decir?, de autocultivación o de cultivación que están al centro de lo último que tú decías. En el fondo, la ilustración y los medios de comunicación siempre han sido, digamos, un proyecto que idealiza la capacidad de los medios de comunicación para generar estas racionalidades que son las que Habermas coloca al centro de su teoría, y también están a la base de lo que tanto la ilustración como la romántica consideraban que era el punto, diríamos, de irradiación de toda racionalidad, que era la racionalización de la propia conciencia. Es decir, que si un sujeto no es racional, no iba a ser capaz de producirse una sociedad racional. Entonces, todo este esfuerzo enciclopédico, todo este esfuerzo formativo, qué sé yo, pasaba por la generación de una cultura, de un esfuerzo autoformativo, etc. Entonces, ni en Habermas ni en Luhmann parece estar la cultura al centro de sus preocupaciones. A ver si tú pudieses comentarnos un poco por qué crees tú que es así. Obviamente en Luhmann está mucho más ausente porque es una renuncia explícita la que hace Luhmann a abordar el concepto de cultura, pero en Habermas tampoco diría yo que es tan central.
Eso Ya, como la, primera la consulta. última parte les paso un aviso. Hay un video en este canal de México, El Faro del Sur, que se llama El problema teórico de la teoría sociológica. Respecto a lo que pregunta Jaime, vean ese video porque ahí se trabaja solamente un teorema, el teorema de la emergencia, que en el fondo, de manera muy técnica, se trata de explicar cómo la sociedad se le escapa al individuo, ¿ya? Y cómo la sociedad no puede ser explicada por imputarle a los individuos ni la intención, ni la voluntad, ni siquiera la misma acción, porque siempre surge algo que lo sobrepasa al individuo. Yo les pediría que lo vean ahí, porque da respuesta a esa última parte. Lo segundo, en los dos autores, si los dos autores, uno le dice, mira, en clave weberiana, ya en términos de que es una práctica que remite a una cosmovisión, no van a tener problema en decir, bueno, estamos hablando de la sociedad occidental o de la sociedad mundial altamente occidentalizada, qué etos culturales estará surgiendo a futuro, cuáles son los etos particulares, no, qué duda cabe, no se met, en ese sentido tiene razón Jaime, no se meten más allá. ¿Dónde empieza el problema? En el caso de Luhmann, cuando dice, mire, la cultura se ha prestado para demasiado, ha actuado siempre como un cinturón de protección, ha inmunizado el análisis y siempre cuando algo no funciona, es porque no respetamos la cultura. Eso no tiene nivel de explicación sociológica y transforma el concepto de cultura en semántica, entendiendo por semántica depósitos de reglas, de sentido, tipificaciones sociales las cuales nosotros nos servimos. Son inmensas la cantidad de ejemplos que les podría dar. Por ejemplo, una relación amorosa está tipificada, no la relación en sí, pero pensemos en la relación que se le llama conquista. A veces yo tengo miedo de usar esas palabras hoy día, pero bueno, conquista. ¿Ya? Seducción. Uno puede decir, no, si uno piensa en los dadaístas y los surrealistas, claro, ellos interrumpían lo habitual con sus gestos, ¿cierto? Ya. Pero uno se da cuenta, son artistas. Entonces uno aceptaba la locura. Se coordinan a través de generar un acto disruptivo. Ya son artistas, son poetas. Pero eso no se lo va a permitir usted que lo haga en su propia casa todos los días y a cada rato. Aquí voy, que hasta el proceso de seducción, de mirar al otro, de sentirse atraído, mire, algo tan básico o rechazado está tipificado por reglas de sentido y Luhmann ahí no tiene ningún problema en decir son semánticas, pero no semántica en la conceptualización tradicional de significado, no, sino que simplemente dice nos servimos de esas tipificaciones, entonces preguntamos cómo está el día cuando en el fondo queremos preguntar otra cosa. Preguntamos dónde trabaja cuando en el fondo queremos saber si la persona es casada o no casada, si tiene hijos, etc. Entonces, mi interpretación personal es que a Luhmann siempre el concepto de cultura como fue tratado le pareció demasiado paralizante, inmóvil, y la sociedad se mueve a unas velocidades que altera todas las memorias culturales, las retransforma, las readecúa. Sería un día muy interesante, pero sería tema de otra exposición, trabajar sobre memoria. Para ustedes sería muy importante, ¿no? Memoria y olvido. ¿Cuáles son las memorias sistémicas? Siempre estamos en el presente, hablamos sobre el futuro o sobre el pasado, pero siempre en el presente. La selectividad de la memoria de la economía, por ejemplo, es fugaz, no puede ser sólida, no puede condensarse porque la paralizaría. Si el producto se vendió así, se va a volver a vender así. Pero la memoria del derecho es otra. La memoria de la iglesia, de la eclesiástica o de lo eclesiástico es completamente distinto. Entonces Luhmann se va a preocupar mucho más de cómo estos depósitos de reglas que él llama semántica, que son temas. Uno escoge, si uno quiere algo, escoge temas para hablar de ese algo, para interactuar. Eh, o, por, o por cuestiones mucho más elaboradas, va a decir la sociedad ha ido acumulando un depósito de reservas de sentido altamente tipificado que uno las toma, ¿ya? Y las activa para la comunicación. Eso es semántica, así sustituye el concepto de cultura, ¿ya? Porque además no está investigando individuos, está investigando coordinaciones sociales desindividualizadas. En el caso de Habermas, se lo voy a plantear ahora en las primeras páginas, viene. Lo que a él le preocupa es el recurso a la cultura auténtica. En ese sentido, es liberal kantiano, pero no es solamente eso. También tiene una tradición del reconocimiento del otro, ¿cierto? También es hegeliano en ese sentido.
le preocupa que alguien invoque la cultura como algo sagrado en el mundo de hoy. ¿Ya? Que cultive la diferencia como un bloqueo a la conversación y a ponerse de acuerdo. Esto, yo les quiero resumir esto, lo hice el Alberto Hurtado la primera vez que hice una conferencia sobre Habermas y Levinas, y dije, mira, si se acabó Dios, el sujeto histórico y la naturaleza, no queda, el único fundamento que podríamos llamar ontológico sería la conversación. Yo sigo creyendo en eso, yo uso expressis verbis la palabra creo, ¿ya? Para que no haya duda y no me voy a pasar toda la vida fundamentando un creo. Llego a esa convicción y se las comunico. Y creo que Habermas está en ese proyecto. Ahora, la naturaleza aparece como un candidato en este momento, producto del desastre ecológico. Estamos tratando de decir, tenemos que adecuarnos a la naturaleza, como antes el tema era adecuarse a la ley divina. Y ya sabemos que la naturaleza de los griegos no es la nuestra y la naturaleza del medioevo tampoco. Eso lo vería un Luhmann como una operación social, ¿cierto? De invocar una autoridad, en este caso la naturaleza, pero la naturaleza, el que sabe naturaleza es la ciencia, va a decir Luhmann, no usted. Vuelvo al caso de Habermas. Habermas le preocupa que uno se sirva de la naturaleza para inmunizar el acto del intercambio comunicativo. Y eso es lo que les voy a tratar de mostrar sin que hubiese pensado en eso. Producto de la pregunta de Jaime, me doy cuenta que la tengo contestada para el caso de la Constitución. ¿Pueden levantar su mano o hacerme por la... Hola, gracias profesor Miguel por su exposición, ha estado bastante nutrida. He tratado de seguir el hilo, pero de repente me pierdo, porque es bastante amplio. Y sería muy bueno una próxima reunión, sería pero excelente. Yo leyendo el texto de Habermas, él habla o da un cierto significado a la palabra verdad. O sea que la verdad es consensuada, ¿cierto? Es decir, la sociedad dice que cuál es la verdad. Pero yo tengo entendido, porque, por ejemplo, Hegel dice que la verdad solo es la palabra, verdad. Como que la verdad no existe. En realidad la verdad es como algo efímero. Entonces, ahí como que se contradice, o en realidad Habermas da un significado claro de lo que es verdad según su formación o según su opinión, o eso es, o en qué nos quedamos, con qué es la verdad. Ya que usted citó, gracias por los saludos. Sí. Ya que usted citó a Hegel, mire, a diferencia de la mayoría de la gente que yo conozco, yo considero a Hegel extraordinariamente empírico. Es lo que dice cuando dice, como es un partidario de la filosofía de la identidad y no kantiano, él postula la identidad entre el ser y el saber y la conciencia. Entonces, el trabajo en el concepto, a través del concepto, logra asir la realidad y la lleva a concepto. Y su idealismo solamente consiste en decir, y lo voy a decir muy casi vulgarmente, que lo único que sabemos es lo que ha sido llevado a concepto, porque lo demás está difuso. Ahora podemos postular que ese concepto sea falso, que dé el ancho, para decirlo campechanamente. Pero eso es Hegel. Para mí, y lo considero un autor extraordinariamente empírico, sociológico de primera, y en la discusión marxista yo hoy día digo, voy a llegar a la pregunta, ¿cómo es el nombre suyo? Patti, ¿cierto? Sí. Patti, llego a la pregunta. Fíjese, hay que dar una vuelta larga porque Hegel eso lo va a conectar con la tesis de la representación del interés general. La sociedad burguesa logra representar el interés general, porque instala el principio de subjetividad, a través del protestantismo, cristianismo. Estado de Derecho. Y que haya estado metido con los prusianos y con los monarcas, bueno, eso era contextualización política contingente, como se dice. Pero Hegel, bueno, llega hasta ahí, dice, hemos llegado a esta verdad. Y después dice, se manda el pronóstico, todo el mundo va a llegar a esta verdad, donde dice, mire, el colonialismo y el imperialismo, no usa el imperialismo, el colonialismo a pesar de eso libera, y el esclavo va a liberar también al señor, etc. Y se queda ahí, la verdad. Mientras que Marx mete el dedo y dice, no, esa representación del interés general es una mentira, lo estoy simplificando, porque es la verdad de una sola clase, no representa el interés general. Y ahí siguió la pelea hasta el día de hoy, hasta que aparece Habermas.
Sí. Habermas de la filosofía se convierte en un sociólogo, porque hoy día es difícil leer. Habermas siempre va a tener una impronta filosófica, pero en realidad en estricto rigor es un sociólogo. Ahora, no un sociólogo en el sentido de que hace una investigación empírica sobre un caso dado. Y en ese momento dice, bueno, si ya no es la conciencia del individuo, no es el monólogo, no es la cosa, no es la... Con Kant no puede estar de acuerdo en ese punto, en lo político, teórico, jurídico, sí. No es el individuo aislado el que conoce. Ahí se nota la impronta sociológica. Conoce, claro. no es la humanidad, es la sociedad, en una praxis comunicativa. Uh-huh. Ahora, Pati, mira, Uh-huh. cuando salió esta teoría, yo recuerdo todavía mis viejos profesores marxistas, bueno, lo voy a decir bien así nomás, cómo se conversaba en el pasillo. Todavía el Habermas que yo conocí no era el Habermas que conocen ustedes, consagrado premio Nobel de la filosofía y la sociología, era un señor más que estaba destacando. Todavía estaba la sombra de la estela de Horkheimer, Adorno cubría toda la discusión. Habermas era un muchacho de 50, 45 años que aparecía por ahí. Luhmann lo mismo. Entonces, otros profesores marxistas se mofaban. Decían, a ver, ya sea en versión polaca, soviética o alemana neomarxista. Si mañana matan un león, ¿el león está muerto porque la tribu se puso de acuerdo o porque realmente lo atravesó un hacha? Y era jugarle un poco sucio a Habermas, pero no dejaban de tener razón de que mantenían el ideal de que en algún momento se tiene que llegar a cómo se comporta el caso, como dicen los lógicos. ¿Cuál es el caso? Los Habermas sabía responder muy bien, porque respondía en dos vertientes a este tipo de ataque que lo ridiculizaban mucho. 10 años después no, pero yo le estoy contando cuando aparece la teoría se mofaban. ¿Cómo? O sea, claro, estar de acuerdo es verdad, pucha que sería simple, o sea, uno tiene cáncer, ¿ah? O tiene problema de la próstata porque está de acuerdo con otros que tienen problema de la próstata o porque lo tiene. Entonces Habermas empieza a decir, oye, discúlpenme, pero yo escribí un librito que se llama Intereses del Conocimiento, que después se retractó un poco, ¿ya? Pero en esencia dijo, hay distintas formas de conocer. Así que, cuidado. Él es también muy hermenéutico en el sentido que critica esta idea del behaviorismo o concepción tradicional del conocimiento que a toda disciplina le postula un efecto cumulativo. En ese tiempo, en ese sentido, un heredero de la tradición más poética alemana. O sea, Goethe decía, todo se discute siempre de nuevo en lo que es la existencia humana, a lo mejor no sobre las piedras, pero también sobre las piedras. Vean ustedes el caso de Einstein, la convicción a la que se llegó, que sí, yo hoy día las dudas que hay al respecto, las que hubo respecto, bueno, si uno empieza a analizar la ciencia dura, dar cuenta que está lleno de provisorios que fueron aceptados y fueron sustentados socialmente como verdaderos. No ponemos los ejemplos ridículos, porque siempre salen los ejemplos que un avión no es un tractor y que de un camello no sale una vaca. Claro que hay limitaciones. Entonces, Habermas no es constructivista en el sentido de decir, mira, lo que a mí me parece es realidad, o lo que le parece a un grupo. No, él habla de toda la sociedad y ve cómo se produce la repartición también muy desigual del conocimiento y a lo mejor tampoco podría ser de otra forma. ¿Ya? Entonces, la verdad es un consenso hasta nuevo aviso. Por ejemplo, Luhmann también se mofaba del decía, no, lo que yo veo es disenso. Sí, señor Luhmann le decía, pero para que lleguemos al disenso tiene que haber primero un consenso, el cual decimos que no. Pero ahí había otra discusión, Pati, era de que Luhmann cuestionaba de que nuestras pretensiones, cuando nosotros estamos conversando, estén orientadas al entendimiento. La comunicación no está orientada a nada. Eso lo puede decir porque ya sacó al individuo. Obviamente, claro, la comunicación de la economía está orientada a la ganancia, la política al poder. Pero Habermas tiene otro ejemplo, que lo desarrollamos una vez Alberto Hurtado, pero completamente, y es el siguiente. Si usted, el ejemplo que yo desarrollé fue el siguiente: si usted mintiera todo el día, sería imposible que usted se coordinara socialmente. Porque imagínese, usted se va a comprar un auto, llega, la persona la encuentra simpática, hermosa, está, pero su interés es que usted compre el auto. Y va a mirar el tamaño en su billetera. Toda la simpatía puede ser múltiples conversaciones, pero al final es, ¿usted acepta esto o no acepta esto otro? Y usted está mintiendo, le miente a su hijo, a su marido, a su profesor, a todos, no hay coordinación social posible.
Traten mire, no, es que era broma nomás. Declaro la guerra, pero es broma. Entonces Habermas dijo, es imposible que usted hable todo el día y mienta todo el día. ¿Ya? Eso fue Pero hay que distinguir, Juan Miguel, entre mentir y engañar. No sé. Porque un engaño, no sé, hay películas sobre este tipo de cosas. Una persona puede mentir, y claro, y en la medida que se va verificando que miente cada vez, impide cualquier coordinación. Pero una persona que engaña, no sé si viste esa película, El talentoso señor Ripley, un fulano que se hace pasar por otro durante muchísimo tiempo y va consiguiendo todo lo que ese otro podría haber conseguido con su poder, con su dinero, pero que él no tenía. Pero al suplantarlo, es una suplantación, consigue todo. Entonces, muy tarde se da todo su entorno cuenta de que él está mintiendo, pero sus mentiras no le causan ningún problema hasta que no son verificadas como tales, ¿entiendes? El engaño por sí mismo sí produce coordinación, ¿o no? Sí, pero si Habermas no tiene ningún problema con eso, dice, bueno, esta persona, yo estoy dando ejemplos súper elementales para ir a la esencia a partir de la pregunta de Patti, porque Habermas no daba estos ejemplos tan elementales. Entregaba la tesis y decía imposible. Para eso Habermas tendría automáticamente una respuesta. Bueno, una persona también se comporta de acuerdo a los medios que elige, o sea, tiene racionalidad instrumental y estratégica. Por lo tanto, no está en una comunicación de veracidad, que sería la comunicación típica, más típica entre las personas, sino que en una comunicación de otro tipo. Luhmann se deshace de eso completamente, porque va a decir, si le responde a Patti Luhmann, le va a decir, mire, verdad es lo que la ciencia ha decidido en un determinado momento, a través de sus propios medios, determinar que es verdad. Y hasta ahí llegó la conversación, o sea, yo no voy a hablar de la verdad de la religión ni de la verdad de las personas. Ahora, en la interacción, que es un sistema simple, pero que tiene muchas complicaciones, obviamente que usamos a cada rato. Incluso usamos en la interacción, cuando tenemos disenso, aquí apelamos que el otro no está en la verdad. Y en la sociedad, ¿a qué apelamos en la sociedad moderna? Que hay que cambiar algo porque no está en la verdad. Y alguien tiene un acceso a esa verdad y dice hay que cambiarlo. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Recién se ha ido estableciendo casi como verdad absoluta, provisoria. Pero hasta hace 10, 15 años atrás habían también gente muy calificada, y lo siguen habiendo, que dicen, mira, aquí no hay un cambio climático, si lo miramos de una perspectiva evolutiva, es una nueva transformación que no tiene nada que ver con la cantidad de autos que tengamos, ni con los miles millones de vaquitas, que son las que producen uno de los mayores impactos. Esto podría haber pasado con esto o sin esto. Y ahí viene el tema, ¿quién está en condiciones de dirimir eso? Y Habermas y Luhmann tienen una respuesta muy sociológica, la sociedad en ese caso. ¿Ya? Yo lo dejaría